Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Estas preciosas hojitas, usted las conoce como acebo o Navidad, pero son unas hojitas muy preciosas y se hacen rápido. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer cadena. Vamos a hacer nuestro puntico deslizado. Primero para comenzar. Así. Sacamos nuestra hebra. Yo estoy utilizando hoy un hilo de 2 hebras de 1 milímetro y mi aguja de 1.7. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Aquí vamos a entrar en la segunda cadena y vamos a hacer medio punto. 1 y 2. Aquí vamos a hacer un punto medio alto. Medio alto es haciendo lazada y sacando puntos. Aquí vamos a hacer un punto alto. 1 y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Un aumento de puntos altos. Así. Aquí vamos a hacer en la que sigue un punto alto. Y aquí en la que sigue vamos a hacer un punto medio alto. Y aquí vamos a hacer, aquí no hacemos lazada, aquí vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo, 2 puntos bajos. Hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Ya aquí usted se va guiando hacia el otro lado, lo mismo que le va, hacemos lazada y hacemos nuestro medio alto. Aquí, un punto alto. Lo mismo que hicimos del otro lado. Así. De a esta hebra. Y hacemos aumentos de punto alto. 1. Así. Y 2. Un aumento. Y entramos en el que sigue. 1. Y otro aumento. Ya tenemos los 2 puntos altos. Aquí vamos a hacer un punto medio alto. Aquí en el que sigue vamos a hacer punto bajo. Así. Y aquí nos deslizamos. Mire, aquí donde está. Nos deslizamos. Mire, así. Lo mismo que hicimos de este lado, lo hacemos de este lado. Ahora aquí mismo agarrando la hebrita de adelante, hacemos otro punto deslizado. Y nos deslizamos ahí 1 y 2. Aquí hacemos medio punto, 1, 2 cadenas, agarramos nuestra hebrita, cerramos con un puntico deslizado, entramos en el mismo punto que comenzamos, hacemos medio punto y hacemos 1, en el que sigue 2 y en el tercero hacemos medio punto. Repetimos 1 y 2. Agarramos la hebrita de atrás como estamos haciendo piquito y hacemos un deslizado, entramos en el mismo punto que comenzamos y hacemos medio punto y nos deslizamos 1 y 2. Y aquí entramos en el que sigue y hacemos medio punto, 1 y 2 cadenas, entramos en la hebra de atrás, hacemos deslizado, entramos en el punto que comenzamos, así, y hacemos medio punto y aquí hacemos 1
y 2. Aquí hacemos una cadena y giramos hacia acá y hacemos 1 y 2. Hacemos medio punto en el que sigue. Ya estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo de este lado, ya lo vamos a repetir en este lado. 2 cadenas. Aquí entramos, hacemos piquito, entramos en el mismo y hacemos medio punto y nos deslizamos 1 y 2. Entramos en el que sigue y hacemos medio punto. Hacemos 1 y 2 cadenas. Entramos y hacemos piquito y entramos en ese mismo punto y hacemos medio punto. Aquí entramos 1 y 2. En el que sigue medio punto. 2 cadenas, 1 y 2. Y mire, aquí hacemos piquito, entramos en ese mismo punto y hacemos medio punto y nos deslizamos en ese mismo, en el siguiente punto, 1 y 2. Aquí hacemos un punto deslizado, que lo agarra con cuidado aquí, y ya aquí ya usted termina su hojita, porque aquí, ya usted aquí en esta parte de aquí, usted al hacer esto, usted hace 1, 2 y 3, si desea. Si no, ya usted la termina ahí. Y usted hace medio punto. 1, 2, entramos ahí mismo en ese mismo punto y hacemos medio punto y hacemos así. En todo el centro, si usted desea hacerlo con puntitos deslizados. No todo lo podemos hacer así. Yo estoy haciendo 2 con esta ajita porque vamos a hacer esta pequeña, 2 pequeñas y 2 más grandes. 2 que van en la parte de arriba, que son las más grandes, y 2 que van en la parte de abajo, que son más pequeñas. Así. Y aquí entramos en la última. Aquí lo sacamos con cuidado. Nuestra hebrita, hacemos una cadena y aquí cortamos nuestra hebra. Mire cómo nos queda. Aquí usted está hilo lo pierde por dentro. Así hacemos esta hojita. Ahora vamos a hacer la más grande. Entonces ahora vamos a hacer la hojita más grande. Aquí vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Usted aquí va a entrar haciendo un puntito deslizado. Así. Aquí vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Aquí hacemos lazada y hacemos un medio punto. Y hacemos lazada y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, lazada y hacemos aquí medio punto alto y aquí en nuestra última cadena hacemos punto bajo 1, 2 y 3. Esto es para que nos dé la vueltica aquí para girar. Aquí hacemos, usted este hilo lo va perdiendo por dentro. Aquí hacemos lazada y entramos y hacemos medio punto. Va a repetir lo mismo que hizo de este lado. 1, 2,
3, 4, 5. Aquí hace medio punto alto y aquí va a ser 1, 2. Aquí, y aquí esta es la donde vamos a deslizar. Y deslizamos. Así. Y en ese mismo volvemos a agarrar, pero la hebrita de adelante y nos deslizamos. Y hacemos 1 y 2. Nos deslizamos 2 veces. Aquí en la tercera vamos a hacer medio punto, 1 y 2 cadenas y hacemos un puntito deslizado. Entramos en ese mismo punto y hacemos medio punto y continuamos haciendo lo mismo que hicimos en la primera hoja. 2 deslizados y en la tercera hacemos medio punto, 1 y 2 cadenas. Entramos, hacemos un punto deslizado, entramos en el mismo punto y hacemos medio punto. En el que sigue hacemos 1 y 2. En la tercera hacemos medio punto y hacemos 1 y 2. Nos deslizamos. Así entramos en el mismo medio punto y aquí nos deslizamos 1, una cadena, 2, 3. Y aquí, en esta parte de aquí, hacemos el medio punto para que nos dé este mismo. En la misma parte, 2. Aquí nos deslizamos. Así. Entramos ahí mismo y hacemos medio punto. Y nos deslizamos 1, 2, medio punto, 1 y 2. Deslizamos, entramos medio punto, continuamos haciendo 1, 2, medio punto y hacemos 1 y 2. Hacemos punto deslizado, entramos en el mismo punto y hacemos medio punto y continuamos haciendo 1 y 2. Aquí, mire cómo nos queda la hojita. Aquí en esta parte hacemos 1, 2 y entramos en esa misma parte y hacemos un punto deslizado. Y aquí usted, si le quiere hacer la venita del centro, usted aquí ya se va deslizando. Por todo el centro se va a deslizar. Si no, usted la deja así sin hacerle la venita. Yo hice 2 con las venitas y 2 sin venitas. Así. Ahora que ya lo tengamos así, entonces comenzamos a hacerle, usted le puede hacer florecita o le puede hacer las bolitas si desea. Mire cómo nos queda. Estas son las 2 más grandes. Ya regresamos. Entonces, mire, ya aquí ya teniendo sus hojitas, usted pone su hojita aquí así. Mire que yo le dejé aquí las 2 y usted las une con una aguja punta Roma, usted ahí une las hojitas. Así. Pose. Y luego las 2 pequeñas, usted las va a colocar de este lado. Así, una para acá y la otra para abajo. Así. Así. Que le queden 2 para arriba y 2 para abajo. Y ahí también las une. Las va cosiendo para luego colocarle aquí la florecita o la
bolitas, lo que usted desee ponerle, usted se las pone. Así. Ahora que ya yo las termine de unir, regreso. Entonces, mire, ya así usted coloca sus hojitas, las pone así. Aquí ahora vamos a hacerle una florecita navideña. Si usted desea, usted le puede hacer también la flor de Navidad, así como esta. Mire, que esto es un anillo mágico con 5 puntos bajos y en la segunda vuelta aumento 10. Hace una tercera vuelta con esos mismos 10 y en la cuarta hace las disminuciones. Y cierra con una aguja punta roma. Pero aquí yo voy a hacer 1, 2 y 3. Hago doble lazada. No, vamos a comenzar haciéndole. Laurita ya me estaba guiando por la florecita navideña. 1, para asegurar mi puntada hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hago 9 medios puntos. Aquí cierro con un puntico deslizado. Así. Y aquí hago 1, 2 y 3. Hago doble lazada y entro en ese mismo punto y hago 1, 2 y lo dejo ahí sin cerrar. Doble lazada, entro y hago 1, 2, cierro completo y hago 1, 2 y 3. Aquí voy a hacer piquito. Así. Y hago doble lazada y entro en el mismo punto y hago 1, 2 sin terminar, doble punto alto sin terminar, 1 y 2 y cierro completo. Hago 1, 2 y 3 y entro en el que sigue. Así. Hago un puntico deslizado y hago 1, 2 y 3, doble lazada, entro en el que sigue y hago un punto alto doble sin terminar. Hago 1, 2 y cierro completo y hago 1, 2 y 3 cadenas y hago piquito. Cierro, doble lazada, entro en ese mismo punto y hago 1, 2 sin terminar, doble lazada, entro y hago 1, 2 y cierro completo. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, entro en el punto que sigue, hago un punto deslizado y hago 1, 2 y 3, doble lazada, entro en el que sigue y hago 1, 2 puntos altos sin terminar, 2 puntos altos sin terminar, cierro completo y hago 1, 2 y 3, hago piquito, así con un punto deslizado, doble lazada, entro en ese mismo punto y hago 1, 2 y lo dejo sin terminar, doble lazada, entro y repito haciendo y cierro completo. Hago 1, 2 y 3, entro en el que sigue, hago un punto deslizado y hago 1, 2 y 3, doble lazada, entro y hago 1, 2 sin terminar, doble lazada, entro, saco lazada, salgo por 2 y cierro completo y hago 1 y 2 y 3. Hago piquito agarrando la hebrita de atrás y hago doble lazada. Entro en ese mismo punto y hago 1 y 2
lo dejo sin terminar, hago lazada y termino completo. Hago 1, 2 y 3, cierro con punto deslizado y hago 1, 2 y 3, doble lazada, entro y hago 1, 2 sin terminar, 2 puntos altos sin terminar, doble lazada, cierro completo, 1, 2 y 3, hago piquito y hago doble lazada, entro en ese mismo punto y hago 1, 2 sin terminar, entro y hago 1, 2, cierro completo y hago 1, 2 y 3 y deslizo. Así. Deslizo, halo mi hebra, saco 5 pétalos y halo mi anillo mágico que me quede cerradito. Y aquí le pongo una perlita. Mire qué preciosa le queda la florecita. Mire, así. Y esta florecita usted la va a colocar aquí. Así. Ahora, usted le puede poner las bolitas así como yo hice y se la pone esa flor también aquí, si quiere, si desea. Bueno, ya regreso. Pues vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, así. Y aquí vamos a hacer cadena. 1, 2 y 3. Hacemos lazada y entramos. Y aquí en este vamos a hacer 12 puntos altos. En todo el contorno de la anilla vamos tejiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La cadena nos cuenta como nuestro primer punto alto. Aquí nosotros vamos a la nuestra hebra, así, y cerramos con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer 1, 2 y hacemos lazada y vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Así. Y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos altos. Para que ya yo termine esta vuelta, regreso. Cierro con punto deslizado. Así. Aquí voy a hacer 1 y 2 y voy a hacer lazada y voy a continuar tejiendo un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo en todo el contorno y esto lo voy a hacer desde la vuelta 3 hasta la vuelta 5. Ahora que esté en la vuelta 5 regreso. Mire, y aquí ya 1, 2, 3, 4 y 5. 5 vueltas. O sea, aquí ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Y aquí vamos a agarrar la hebrita de afuera. Así. Y vamos a hacer medios puntos altos en aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacerlos de medios puntos. Así. En todo el contorno. Y vamos a terminar la vuelta con 36. Así en todo el contorno. Ahora que ya yo haya terminado, regreso. Entonces ya aquí ya, mire, termino y hago un puntito deslizado. Hago una cadena y aquí corto mi hebra. Y corto mi hebra y termino ahí. Entonces ya aquí, fíjese cómo va quedando. De lo más cuchicuchi. Entonces usted ahora con el dorado o con blanco o con verde, con el que usted desee, usted va a hacer aquí, hace una puntico deslizado y aquí le vamos a hacer punto cangrejo. Punto cangrejo es tejiéndolo hacia atrás.
Y usted va a entrar en cada punto, en todo el contorno, hasta volver a llegar aquí, a donde comenzó. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Aquí ya termino, corto mi hebra. Todas estas hebras nosotros las tenemos que ir perdiendo por dentro con una aguja punta roma. Usted las va perdiendo por entre el medio. Así como hemos hecho en otros trabajos, igual. Este no lo cierre todavía hasta que no le hayamos hecho la cadena. Aquí nosotros vamos a hacer, mire, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Creo que le voy a poner 30. A ver, para ver si me llega de aquí a aquí. Voy a ponerlo un poquito más. 35 cadenas usted va a hacer aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Si habíamos hecho 30, tenemos 35. Aquí entra y va a ser así. Aquí le vamos a hacer y vamos a entrar ahí mismo y vamos haciendo así. ¿Sí? ¿Sí? 5 puntos altos. Lo cierra con un puntico deslizado. Así. Y luego cierra en el contorno. Puntico deslizado. Si no, usted también puede hacer un circulito, así. Y aquí corta su hebra. Así. Esto lo anula bien. Así. Y esto usted se lo va a colocar aquí. Aquí lo va. Ahora yo le voy a perder Después que ya usted lo tenga colocado aquí, usted cierra su anillo mágico. Así. Bien colocadito. Mire. Y esto usted lo va a colocar aquí. Este mismo le queda aquí para colgar. Usted si desea lo hace más largo o más corto. Ya yo vengo con el resultado final. Mire, amiga, qué precioso nos quedó nuestra campanita con nuestras hojitas. Usted podrá hacerlo fácilmente, mire. Qué linda campanita. Mire, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.